todas y a todos. Bienvenidos una vez más a este espacio del proyecto Centro de Estudio de Justicia Transicional de la JEP. Un café con la JEP. Recuerden ponerse cómodos y tomarse un café, al menos uno, ¿no? Mientras hoy les comentamos algunos avances y retos de la relatoría de la JEP. Para ello hemos invitado a la doctora Dilia Lozano. La doctora Dilia es abogada con opción en economía y filósofa de la Universidad de los Andes, especialista en derecho urbano, propiedad y políticas del uso del suelo, y magíster en derecho también de la Universidad de los Andes. Fue abogada en la Corte Constitucional, asesora en el Departamento Nacional de Planeación, directora del programa de la Universidad Los Libertadores y decana encargada, asesora en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, coordinadora del Grupo de Defensa Jurídica de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP y pues hoy funge como relatora de nuestra corporación. Muchas gracias, doctora Dilia, por acompañarnos. Bienvenido a este café. Le recuerdo a la audiencia que pueden hacer sus preguntas por escrito en el chat de este enlace, las que iremos compilando y organizando para hacérselas a nuestra invitada en la última parte de la conversación. Pues doctora Dilia, cuéntenos entonces qué es la relatoría, cuál es en qué lugar de la estructura de la JEP se encuentra, cuáles son los retos, los avances que tiene en este momento esta oficina a su cargo. Gracias, muy buenos días, magistrado Danilo Rojas. Muchísimas gracias por la invitación y también aprovecho la oportunidad para agradecerle porque usted ha sido una de las personas que ha sido precursora de estos espacios pedagógicos de conversación importantes sobre la jurisdicción. Y bueno, este café es un escenario maravilloso para poder conversar. Y también aprovecho y saludo a la audiencia por acompañarnos esta mañana soleada de viernes que hace rato que no teníamos sol en Bogotá. Entonces, bueno, eso es absolutamente maravilloso estar en este espacio el día de hoy. Bueno, pues básicamente quisiera empezar a contarles que pues la relatoría tiene una función maravillosa que es tener la memoria de la institución. Y en este caso, en el componente de justicia del acuerdo de paz, pues tenemos muchas cosas que no solo recordar, sino también tener en cuenta en el proceso de tomar las decisiones y el proceso que la magistratura va a acompañar y va a decidir sobre todos estos temas en el marco de la justicia restaurativa. También, digamos, otra de esas funciones que tiene la relatoría es la preselección de la jurisprudencia, es decir, poder dar esa luz, ¿no?, tan importante, no solo a los operadores jurídicos, sino también a los abogados, a las víctimas, a los comparecientes, para que de alguna manera conozcan y sepan cuáles son los lineamientos que han tomado los jueces, los magistrados en cada una de las salas y secciones y que están aportando a esa construcción de paz. Y una función que es también clave y fundamental es ese derecho vivo, ¿no? Este derecho transicional es un derecho que toca a cada uno de los ciudadanos, porque todos hemos sido parte de este conflicto armado con mayor o menor intensidad. Y claro, las víctimas han tenido mucho dolor, pero también la sociedad ha tenido mucho sufrimiento. Y la idea es que con esto y con esta hermosa labor que está haciendo la JEP y la magistratura, pues podamos nosotros desde la relatoría transmitir ese derecho vivo. Así que nosotros hemos mencionado un poco y construyendo sobre esa labor que ya ha venido haciendo la relatoría de la jurisdicción tan importante. Hemos trazado 3 líneas generales. La primera es fortalecer esos canales de divulgación. La segunda línea la hemos llamado la tecnología al servicio judicial. Y la tercera, que hemos dicho, sea el fortalecimiento interno. Entonces quisiera contarles un poco como los aspectos generales en los cuales ha venido trabajando la relatoría. En este momento la relatoría ha publicado 11.513 documentos entre autos, sentencias, resoluciones, aclaraciones de votos, salvamentos de votos, guías y lineamientos, protocolos y conceptos de las distintas comisiones de la jurisdicción. Es importante mencionar que la relatoría está adscrita a la presidencia de la jurisdicción, pero como
lo hemos venido mencionando, es una entidad, es más que una entidad, por supuesto que no es una entidad, es una dependencia que está transversal a toda la jurisdicción y por supuesto tenemos conversaciones con la Secretaría Ejecutiva, con SAT víctimas, con SAT comparecientes y con cada una de las salas y secciones que conforman toda la jurisdicción. Y por supuesto con esta comunidad académica que está alrededor de la jurisdicción haciendo comentarios, escribiendo artículos, apoyando, haciendo críticas, comentarios de todo tipo que ha permitido que la función jurisdiccional se pueda hacer bastante nutrida. Y a la vez también los estudiantes que nos acompañan y los ciudadanos del día a día, que muchas veces por la complejidad del lenguaje jurídico, que por supuesto debe ser riguroso y debe ser claro, pues muchas veces están lejos de comprender estas decisiones, pero nuestra función es que esas decisiones también sean comprensibles para el público en general. Así que a partir de los acuerdos del órgano de gobierno, que es la instancia de dirección de la jurisdicción, el acuerdo 09 y el acuerdo 015 del 2020, pues establecen unas categorías de providencias a las cuales las personas pueden acceder básicamente también por ese principio de publicidad. Y un poco también lo que ha dicho la CENIC 3, que es esta sentencia parcial de interpretación sobre el tema de notificaciones, publicaciones, los cuales también la relatoría está articulándose con comunicaciones y con la Secretaría Ejecutiva en esta manera de poder hacer una divulgación clara de los macrocasos y de las decisiones de los macrocasos. Uno de los, también de los estandartes importantes que ha tenido la relatoría es todo el tema de la titulación. En este momento se han titulado 7.700 fichas, es decir, en este momento la relatoría tiene 7.700 fichas jurisprudenciales. Básicamente, ¿qué es la titulación? Entonces, el proceso mediante el cual se hace una extracción detallada, no solo de los hechos, sino también de los argumentos jurídicos, del problema jurídico, de las normas aplicables, ¿cierto? De los enfoques y cómo esas notas de relatoría le van dando a los operadores jurídicos, a los estudiosos de estos temas, a la comunidad en general, cuáles son esos elementos claves que deben tener en cuenta y cómo la línea ha cambiado o no, cómo la línea jurisprudencial ha variado y cómo esos problemas jurídicos nos van a permitir empezar a construir las líneas jurisprudenciales, que es otro de los temas que haré énfasis más adelante. Sobre los canales de divulgación, entonces estamos trabajando en este momento. Todavía no tenemos como un nombre muy claro, pero sí es importante tener un espacio donde podamos articular todos estos lugares de conversación y de compartir ideas y de construirlo y que a la vez también los estudiantes y las universidades puedan tener un acceso a él. Y lo hemos llamado como una especie de centro de conocimiento, pero todavía estamos en esa etapa de construcción, si va a ser una biblioteca, cómo va a ser esta articulación con las universidades, los expertos, cómo ha sido ese trabajo que además ya la jurisdicción lo ha venido desarrollando de una manera muy juiciosa. Se están en este momento haciendo un diagnóstico de esas necesidades de divulgación, esa articulación que debe ser interna y cómo vamos a hacer convenios con la comunidad académica y con entidades del orden nacional y distrital que tienen funciones de divulgación, ya sea el sistema de Bibliored o otros sistemas públicos que puedan aportar y con esa sinergia poder empezar a construir este espacio de conocimiento. En estos temas de articulación, de divulgación y articulación, estamos trabajando en el libro de los 5 años de jurisprudencia de la JEP. Y este libro básicamente estaría pensado en 2 tomos, básicamente en principios y lineamientos jurídicos relevantes. Entonces, aquí básicamente vamos a dar cuenta de la jurisprudencia constitucional relevante, así como una introducción también a la normativa transicional y jurisprudencial transicional, ¿sí? Relativa a esos lineamientos generales de cómo se han tomado esas decisiones. Aquí queremos tener expertos que nos acompañen con un artículo y que podamos como tener este material después de 5 años de la jurisdicción. Y el segundo tomo serían casos relevantes, que tendríamos énfasis en esos casos emblemáticos, que serían como básicamente la jurisprudencia asociada a los 7 macrocasos en este momento, están
estamos a la espera de los otros tres, de los otros tres autos, de los siguientes tres nuevos macrocasos. Luego tendríamos que revisar cómo los territorios también han sido parte del proceso, identificar por temáticas cuáles podrían ser esos temas en los que la jurisdicción ya ha sentado posición jurisprudencial y ha avanzado en estos temas de manera contundente. Ahora bien, hemos venido trabajando en el podcast que se llama Relatos de la JEP. Entonces, básicamente lo que queremos es crear este podcast donde hablemos de los temas relacionados. En este momento ya tenemos 4 guiones previstos, estamos en toda la etapa de preproducción y también de hacer las citas con los magistrados para poder hacer estos desarrollos de este podcast. El primero de ellos es sobre justicia restaurativa, vamos a hablar, el segundo va a ser de participación de las víctimas y construcción dialógica de la verdad, vamos a hablar de las sanciones y los TORs, de la competencia, de los requisitos de competencia de la jurisdicción, competencia temporal y personal, competencia material y régimen de condicionalidad. Estos son como los temas que hemos previsto hasta el momento en los cuales el equipo ha avanzado, hemos avanzado mucho en la elaboración de los guiones y estamos ya atentos a hacer ya la producción. Entonces, próximamente van a tener este espacio también de divulgación jurídica de las decisiones de la JEP. Los boletines, que ha sido un trabajo que se ha hecho desde el 2019, tenemos ya conformados los del 19, del 20 y del 21, estamos en proceso de revisión y de actualización, también los boletines de este año, y el boletín de junio está en proceso de elaboración y de clasificación de cuáles serían esos temas. La idea es que sean decisiones relevantes de cada una de las salas y secciones, de tal manera que sea una guía también para los operadores jurídicos. Y un proyecto en el cual estamos empezando es el de líneas jurisprudenciales. Entonces, lo que queremos es que pues debido a la expansión y a la riqueza jurídica que tenemos en la Jurisdicción Especial para la Paz, podamos tener un diseño, una propuesta metodológica para la elaboración de las líneas jurisprudenciales que partirían de la relatoría y luego las conversaríamos con la magistratura, luego se haría una aprobación de estas líneas metodológicas, de esta metodología y luego identificaríamos esas necesidades claras de jurisprudencia y luego construiríamos esas líneas. Las líneas van a tener que alimentarse constantemente, pues porque, por supuesto, los hechos a veces son distintos y la idea es que, pues, estas situaciones de hecho correspondan a una situación jurídica y podamos seguirlas como alimentando y pueda ser ese insumo clave para la toma de decisiones. Estaremos trabajando también con la Secretaría Ejecutiva en esta tarea de construcción y de creación de las líneas. Un tema que hemos venido trabajando también, que es clave, es la traducción de la jurisprudencia. Entonces, la idea es identificar con apoyo de la magistratura estas decisiones claves para poderlas traducir no solo a lenguas como el inglés, el francés o estas lenguas que son universales e importantes, sino también a lenguajes originarios. Entonces, aquí vamos a trabajar con la comisión étnica para identificar cuáles podrían ser estos enfoques y cómo lo podríamos hacer, ¿no? Entonces, es poder generar estos mecanismos de comunicación intercultural. Sé que, por ejemplo, la Corte Constitucional ha avanzado mucho en esto, creo que la JEP también está avanzando en esto, tiene la comisión étnica y a partir de ahí podríamos crear esos diálogos interculturales que son fundamentales y sé que la jurisdicción ya lo está haciendo. El enfoque diferencial, entonces estaríamos hablando de enfoques diferenciales territoriales y también nuevos mecanismos de divulgación dirigida a comunidades como niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad o diversidad funcional, auditiva o visual. Esto lo estamos pensando para una versión 3.0 de Relati, que ya les voy a contar sobre la versión 2.0, que está básicamente en el tercer punto que hemos llamado tecnología al servicio judicial. En eso también la JEP tiene unos avances importantes sobre
por ejemplo, varios aspectos, todo el expediente judicial, Legally, todo lo que hace Conti, ¿no? Sistemas de gestión interna, que hacen que básicamente el ejercicio judicial sea muy importante. Y bueno, esto desencadenado un poco en otras ramas del poder público por la pandemia, pero la JEP ya había avanzado de manera clara en esta, digamos, incorporación de la tecnología en la labor judicial. Entonces aquí estamos trabajando en un proyecto de guía institucional para la anonimización de datos, de tal manera que podamos estandarizar en las decisiones los datos y estén anonimizadas de tal manera que en la segunda instancia sea también fácil identificar esos datos, pero que estén como se ha hecho salvaguardado los derechos a la habeas data. Así que hemos estado trabajando con la Secretaría Ejecutiva, con la Dirección de TI, con gestión documental y pues la Relatoría ha hecho todo el acompañamiento jurídico. Entonces, este es otro tema que estamos ahí ya pendientes para presentar también a la magistratura. Y un tema que también está ya para prueba y revisión es Relati 2.0. Y en esta versión 2.0 lo que queremos hacer es que sea una herramienta con una experiencia al usuario un poco más intuitiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que Relati ya tenía varios módulos, pero como ustedes saben, el software tiene mejoras. Y esta 2.0 va a tener como unos módulos especiales donde se va a poder ubicar la jurisprudencia a través de herramientas como el buscador de providencias, las fichas jurisprudenciales, palabras clave, listado de decisiones, el mapa jurisprudencial, los boletines y las líneas jurisprudenciales. Entonces, básicamente, lo que hemos hecho, cuáles son como esas ventajas frente a la versión 1.0 de Relati. Entonces, vamos a hacer una búsqueda de documentos utilizando sinónimos. Eso es clave, no necesariamente vamos a tener palabras clave, palabras exactas, sino se van a poder usar sinónimos. Entonces es muy importante, digamos, saber un poco cómo están buscando para poder nutrir de alguna manera ese banco de sinónimos que ya hemos venido construyendo en la relatoría. Se va a hacer detección de algunos errores de ortografía, también hicimos un banco de errores de ortografía, entonces las personas pueden cometer el error, pero ya básicamente el sistema automáticamente les va a hacer la corrección y les va a arrojar los resultados. Esta también va a permitir que Relati exporte los resultados en formato Excel, cosa que es muy importante para aquellos que hacen búsquedas masivas de temas grandes. Va a también poder exportar todos los documentos de los resultados en formato comprimido, .zip. El tiempo de respuesta en la búsqueda es de un 50% menos que la versión Relati 1.0. Va a haber también esta búsqueda por palabras clave según los términos del tesauro de la JEP, el tesauro que ha venido construyendo la relatoría y que ese tesauro hace parte, se construye a través de los términos que han venido creando, consolidando también las distintas decisiones y providencias de la jurisdicción. El tesauro nos va a llevar entonces a identificar esos términos y cómo los conectamos con las fichas jurisprudenciales. Las fichas era un poco lo que les contaba antes, que es una labor que ha hecho de manera juiciosa la relatoría durante estos años, y es la titulación. Entonces, las fichas es ese resumen que les comentaba antes, en donde pueden encontrar el problema jurídico, una síntesis fáctica, una síntesis jurídica, los resuelves y los énfasis, así como las notas de relatoría que resaltan una decisión frente a otra. Va a haber también búsqueda temática por temas específicos, ¿sí? Hay un esquema también de búsqueda avanzada de providencias y fichas jurisprudenciales. Vamos a tener una utilización de comandos como AND o OR, es decir, que se usarían entre comillas, los cuales aumentan la probabilidad de encontrar el documento buscado. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede excluir o no ciertos documentos, cierta palabra, y las va a poder encontrar dentro de la búsqueda generalizada. También esta búsqueda temática por enfoques diferenciales, y va a haber como una exclusión de términos en la búsqueda, la cual se realiza un prefiltro en el momento de la búsqueda. En este momento ya está en etapa de pruebas, lo podemos ver desde el servidor, desde los computadores o desde la VPN de la relatoría, perdón, de la JEP,
y la idea es que también nuestro público que no haga parte de la jurisdicción también nos pueda comentar un poco qué expectativas tienen sobre el buscador y cómo realmente pueden encontrar las decisiones allí, cómo esa experiencia del usuario es vital en términos de ahorrar tiempo, de exactitud de la información que están buscando, de las decisiones y de la manera en que también pues hace parte de la divulgación y del tema de la memoria y de ese derecho vivo que es clave dentro de la jurisdicción. Sí es un proyecto que todavía está muy en iniciación y es la implementación de inteligencia artificial en Relative. Esto es básicamente como diseñar funcionalidades de búsqueda que puedan ser aprovechadas con mayor amplitud si se implementan estas tecnologías, digamos, de inteligencia artificial para operadores judiciales. Esto quiere decir que haya más, digamos, interacción y más riqueza de la información que sea procesable en un documento. De pronto apoyar los temas del proceso de titulación y también como poder establecer reglas de derecho frente a situaciones fácticas que sean de similitudes. Esto va a permitir también como el tema de la seguridad jurídica, que es un asunto también que la relatoría puede aportar de manera clave a toda la jurisdicción. Y hay un tema para nosotros clave que está conectado con la publicación de las decisiones y es en toda esta, digamos, utilización de la tecnología del servicio judicial, todo lo que hace Legally, que es básicamente tener el expediente judicial y poderlo consultar allí. Nosotros queremos que ya cuando las decisiones sean aprobadas, sean firmadas, sean ya tomadas por las salas y secciones, pues básicamente puedan ir de manera automática a la relatoría. Entonces evitamos como esa labor mecánica de que alguien tenga que enviar la decisión, sino que básicamente se hace de manera automática con una app que ya está en este momento, se encuentra listo. Entonces básicamente lo que estamos esperando es que se finalice como ese proceso de disponibilidad de los documentos por parte de Legal. Entonces, eso es como lo que hemos venido trabajando relacionado con la tecnología y pues ya hay unos temas mucho más internos que tienen que ver con el manual de la relatoría. Ya tenemos un grupo importante de pasantes y judicantes. Estamos esperando que terminen de formalizar su documentación y puedan vincularse en la relatoría. Hemos diseñado temas de gestión jurídica como un tablero de control con las actividades específicas, con los avances, con los hitos, con las, digamos, con líneas que pueden ser un poco más complejas, cómo se genera esa interacción y cómo se logra salir de esos cuellos de botella. Esto es básicamente en lo que hemos venido trabajando con el equipo. Hay varias propuestas que están todavía en ese proceso de creación y que pues básicamente esperamos que puedan llegarle a los ciudadanos y por supuesto a todos y todos los funcionarios de la jurisdicción. Muchas gracias, doctora Lilia, por la magnífica exposición y tan detallada que nos ha hecho acerca de esta labor tan importante de la relatoría de la JEP. Ya tenemos algunas preguntas de nuestros oyentes y asistentes y colegas que están tomando café seguramente a esta hora de la mañana, en esta mañana soleada, como bien lo dijo la doctora Lilia. Yo voy a empezar, antes de pasar a las preguntas que nos han ya llegado, quisiera empezar por esto último que mencionó, doctora Lilia, del enlace de la relatoría con Legally. Y es que resulta, para preguntarle cómo está, cuál es el estado actual digamos, de esa coordinación. Lo digo por lo siguiente. En algún momento, de manera excepcional seguramente, pero pues que hay que vigilar digamos, es muy pertinente vigilar eso, mejor dicho. Es necesario asegurar que lo que se publica finalmente en relatoría sea lo que se apruebe en la judicatura. Y a veces en esos
en esos envíos y reenvíos, esto pasa no solamente, o puede pasar no solamente en esta relatoría, sino en cualquier relatoría de una corporación judicial, que por distintos envíos y reenvíos electrónicos se pueda eventualmente publicar algo que no fue exactamente lo aprobado. ¿Es esto lo que nos garantiza entonces Legally? ¿Cómo se tiene planeado ese protocolo que seguramente ya viene operando en la relatoría junto con Secretaría, Legally, despachos, etcétera? Sí, señor, muchísimas gracias por la pregunta. En este momento, desde el punto de vista técnico, tecnológico, nosotros ya desarrollamos la API de tal manera que esa API lo que hace es establecer ese puente entre Legally y Relative, ¿sí? Sin embargo, ahí va a haber un filtro, digamos, de la persona del equipo que nos apoya con toda la publicación de las decisiones. En este momento estamos todavía en las pruebas, pero básicamente los criterios que tenemos es que solamente se pueda publicar en la relatoría decisiones ya aprobadas, decisiones que están anonimizadas, decisiones que, digamos, no tengan carácter de reserva por distintas circunstancias, decisiones que si tienen medidas cautelares deben estar de manera clara, explícita, cuáles son esas medidas cautelares y en qué momento se pueden publicar. Entonces, en esa medida nosotros estamos en esta etapa de pruebas porque ya la API está y estamos revisando es cómo se puede hacer esa articulación con Legally para que realmente esa funcione bajo esos criterios estrictos de publicación. Okay. Pues por varias razones que sí es importante que se haga. Entonces, ahí estamos como en estamos esperando es básicamente esta, digamos, la disponibilidad por parte de los documentos de Legally, del aplicativo Legally, para poder empezar a hacer las pruebas y ver ya esto cómo va a funcionar de manera ya más mecánica y detallada. Pero en principio tenemos como estos criterios fundamentales, como usted también lo acaba de mencionar. Okay. Entonces, digamos, pero en este momento, independientemente de las pruebas, la forma como está operando es ¿cuál, doctora Dilia? Sí, señor. ¿Cómo está funcionando en este momento? Es que los despachos nos envían al Drive los documentos que ya tienen instrucción de publicación. Entonces seguimos con el sistema que ha venido trabajando la relatoría desde el comienzo, mientras terminamos de implementar la integración entre los dos sistemas. Okay. Ya, Bueno, sí, dígame. y aprovecho la cuña para que si hay decisiones que están pendientes, por favor no las envíen a la relatoría. Yo sé que los despachos son muy juiciosos, pero también sabemos que tienen mucho trabajo, entonces sí les agradecemos que por favor nos las envíen, porque para nosotros es clave para el proceso de titulación, para el proceso de divulgación, es clave tenerlas. Y pues obviamente por temas de publicidad y transparencia. Muy bien. Voy a hacer aquí una pregunta de las que me han enviado, que es una pregunta general, antes de entrar en unos detalles sobre los que quisiera volver a propósito de la exposición que ha hecho la doctora Dilia. Pregunta, ¿por qué es tan importante la función que cumple la relatoría para la jurisdicción? Parece que es una pregunta que puede cerrar bien esta primera parte de su exposición. Una Sí, respuesta que puede cerrar bien esta parte de la exposición. muchas gracias. Es clave para la jurisdicción porque les va a permitir a los operadores jurídicos, eh, a los magistrados, tener claridad sobre qué está diciendo la jurisdicción en otras salas y secciones. Y es muy importante ese diálogo entre cada una de las salas y secciones. Sé que hay unos enfoques, sé que hay unas funciones específicas, también hay unos enfoques, la diversidad jurídica de la jurisdicción es fantástica, pero también la relatoría puede ayudar a esos temas de seguridad jurídica, a esos temas de legitimidad, a esos temas de coerción del derecho, ¿no? Y a estos temas que básicamente relacionados con la sistematicidad del derecho, ¿no? Y cómo también el derecho es un sistema que se va también corrigiendo a sí mismo. Entonces, creo que eso es un tema muy importante. Y lo que hemos mencionado muchas veces, la memoria.
es la memoria, es la metodología de cómo se desarrollan y cómo se abordan los temas, es también la manera de aplicar una institución jurídica, la forma en que se construye un problema jurídico, la forma en que se construyen los argumentos, esos escalones que nos van a llevar a una decisión. Y eso es muy importante que la relatoría también pueda aportar en eso, y no solo adentro, al interior de la jurisdicción, sino también para el mundo, porque la justicia transicional es para el mundo. Y también el tema del derecho vivo, ese derecho que llega a la calle, a los ciudadanos. Y como la violencia nos ha tocado a todos y a todas y a todes, creo que poder llegarles con esta divulgación, con estas decisiones, con el podcast Relatos de la JEP, hace que estemos también conectados con la ciudadanía y podamos saber ellos qué están sintiendo y qué están pensando sobre la labor de la jurisdicción. Voy a valerme de esa pregunta igualmente, doctora Dilia, para entrar en un aspecto ya más específico relacionado con la función de relatoría y por supuesto, aprovechando los detalles de su exposición. Digamos que una función central de relatoría, no única, pero central, es construir una base de datos, banco de datos eh, jurisprudencial que facilite entonces, como bien ha explicado usted, la divulgación de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo al interior de la corporación, especialmente en la función judicial, no exclusivamente, pero especialmente la función judicial de la JEP. Y esa base de datos entonces, pues está compuesta según las propias estrategias y definiciones que la corporación establezca. En una primera fase de la definición de relatoría en la que participé activamente, se definió en parte, como usted lo ha señalado, que aquí se trata de construir distintas bases de datos o bancos de datos, particularmente para facilitar la búsqueda del producido. Un banco de datos jurisprudencial, eh, digamos, tiene la vocación de responderle al usuario si hay algo sobre lo que él está buscando, primero, y segundo, si lo que él está buscando lo puede encontrar rápidamente en esa base de datos. Digamos que son como las dos preguntas centrales que debe responderle esa base de datos. Si allí hay algo sobre ese tema y si ese tema, si existe, cómo lo recupera de la manera más rápida posible. Entonces, en una fase original se tenía previsto adelantar bases de datos que compongan bancos de datos de problemas jurídicos, como usted lo mencionó, bancos de casos, que serían más o menos la síntesis de los distintos casos, las síntesis fácticas, no procesales, sino fácticas de los casos. Y una tercera, que es, si se quiere, la más importante, que son las tesis jurisprudenciales que cada uno de las providencias judiciales emitan, entendiendo como tesis la respuesta a los problemas jurídicos que se plantean explícita o implícitamente. Usted ya nos ha contado en parte de eso, pero yo querría como preguntarle, ¿están construidas esas bases de datos digamos, separadas conjuntamente, o cuando se habla de la ficha, que sería, digamos, el escenario ideal en donde están esas bases de datos, la ficha comprende estos casos? Cuéntenos un poquito, doctora Ilia, cómo están estas distintas bases de datos que conforman la jurisprudencia de la JEP y que están en la relatoría. Muchas gracias, magistrada, por la pregunta, y creo que esa es una pregunta fundamental. En este momento las bases de datos están conformadas por las fichas, ¿sí? Tenemos en este momento que entrar a una segunda fase con relación a esa construcción de esas bases de datos para poderlas estandarizar, porque en este momento, como hemos tenido producción importante de varias providencias, las tenemos organizadas en las fichas, las tenemos incorporadas, pero sí es necesario empezar a organizarlas de una manera sistemática. Hemos empezado a trabajar mucho en que la búsqueda
sea muy rápida, por eso la versión 2.0 de Relative, y que el buscador sea el más utilizado para encontrar las decisiones, la jurisprudencia. Y una de las cosas que podemos ofrecer y que vamos a estar como trabajando y abordando claramente es esas bases de datos con la tesis, el problema jurídico, la situación fáctica, de tal manera que en el proceso de que utilicemos una inteligencia artificial, pues esto sea como el algoritmo que va a permitirle a la inteligencia artificial aprender, pues porque primero debe pasar por un proceso de aprendizaje y luego empezar a producir como esas posibles soluciones a esos casos. Entonces, estas bases de datos están consolidadas en la relatoría. Lo que tenemos que hacer en esta siguiente fase es estandarizarlas, organizarlas y ponerlas a disposición de la magistratura. Si yo, por ejemplo, voy a la relatoría, entro al enlace de relatoría, ¿cómo sería, digamos, la mejor manera para buscar lo que yo estoy buscando sin que haya exceso de información, sino que trate de localizar muy rápidamente, ojalá lo que específicamente yo estoy buscando? Con eso le estoy preguntando un poco la manera como funcionaría el buscador de relatoría que se ha trabajado. Listo. En la versión 2.0, si usted tiene conocimiento específico de lo que está buscando, es decir, si conoce ya la manera de numeración de las decisiones de la jurisdicción, lo puedo hacer en una pestaña que va a estar en la parte superior, costado izquierdo, que es básicamente lista de providencias. Si no conoce la lista de providencias, puede ir a palabras clave y en palabras clave, con las palabras determinadas, básicamente ahí va a poder identificar y va a poder salir toda la información, le va a poder mostrar toda la información. También lo puede hacer con una opción que nosotros hemos llamado búsqueda avanzada, y en búsqueda avanzada va a poder encontrar básicamente, va a buscar las providencias y las fichas, que son las fichas, es ese motor del banco de datos que hablamos hace un momento, pero también va a poder utilizar los comandos AND y OR, que quiere decir buscar dos palabras claves que van juntas o buscar de esas dos palabras claves excluyendo otra palabra, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder encontrar y va a poderle arrojar los resultados específicos que necesita sobre las palabras o pues sobre la investigación que esté haciendo en ese momento. Tenemos también, bueno, para utilizar los comandos de AND o OR, sí es importante utilizar comillas, porque comillas nos va a permitir hacerlo de manera exacta. Es decir, el buscador en este momento tiene como esas tres pestañas. La versión 1.0 solamente tiene dos, que es como búsqueda por salas y búsqueda por término. Pero la versión 2.0 va a tener tres, porque vamos a incluir el de palabras clave. Y el de palabras clave lo va a llevar al tesauro y usted va a poder también identificar como los términos relacionados con las palabras que están buscando. A propósito, ¿cómo va el tesauro? ¿Cómo lo han estructurado? Cuéntenos del avance del tesauro, que pues, es un poco contarle primero a la audiencia la utilidad del tesauro, la funcionalidad del tesauro e igualmente en qué estado está en este momento el tesauro que se está adelantando relatorio. Claro que sí. El Tesauro hizo parte de un esfuerzo grande que se hizo a través de una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo. Y allí, a través de un aplicativo que se llama Tema 3, se empezaron a crear unos metatérminos, y a partir de esos metatérminos o palabras que están relacionadas con él o con términos que realmente no son jurídicos, pero son usados frecuentemente. El tesauro es de gran ayuda para la consolidación de las fichas, y las fichas, a la vez, como lo hemos dicho, es lo que nos va a permitir construir las distintas bases de datos de las tesis, de los problemas jurídicos, de la situación fáctica, de las normas aplicables. En este momento el tesauro tiene más de 1.400 palabras. ¿Y qué hemos hecho? Queremos que, a pesar de que como se concibió el tesauro como un lenguaje controlado, también podamos expandirlo. Y de hecho, en este momento estamos expandirlo en el sentido jurídico de hacerlo amplio.
Sin embargo, hemos tenido unas discusiones, unas conversaciones muy interesantes con el equipo y con comunicaciones también, sobre si este debe ser un tesauro solamente jurídico, si debe ser un tesauro como el tesauro de la UNESCO, que también, por ejemplo, los ciudadanos lo pueden entender. Aquellas personas que no están dentro de la profesión jurídica. Entonces estamos un poco en esa conversación de cuál podría ser, si hay que tener un solo tesauro jurídico, que es el que vamos a tener para la elaboración de las fichas, o si ampliamos, incluimos términos que de pronto no son términos necesariamente jurídicos, pero que sí están relacionados con las situaciones de hecho sobre las cuales se va a pronunciar la jurisdicción, o si creamos un tesauro que no sea necesario un tesauro en sentido estricto, sino más bien un glosario que permita como de manera más expansiva unas definiciones más digamos, con un lenguaje más sencillo, no necesariamente, eso no significa que no sea un lenguaje riguroso, sino un lenguaje más sencillo, que se pueda generar como esa conversación. Entonces, en este momento, la relatoría ya cuenta con el tesauro para hacer las fichas jurisprudenciales, pero estamos en esa discusión de si incorporamos otros términos, si o hacemos un glosario, si fortalecemos el que ya está trabajando comunicaciones. Entonces, digamos, estamos abiertos también a oír opiniones alrededor de eso, cuál podría ser la mejor manera y la manera también más eficiente, digamos, de utilización de recursos para que podamos cumplir con esa doble labor, ¿no? Esa labor jurídica de sistematización y organización y sobre todo de preselección de jurisprudencia, que es muy importante que tiene la relatoría, y esa labor también de divulgación de cómo le llegamos al ciudadano. Yo le daría una opinión, doctora Lilia, y es que la rigurosidad de la titulación efectivamente debería operar con el tesauro respecto de la titulación de problemas jurídicos y de las tesis. Ahí sí hay que ser, digamos, pues técnicamente riguroso, porque ahí el objetivo de problemas jurídicos y de tesis jurisprudenciales, digamos, la población objeto, por así decir, de los usuarios habituales de la relatoría serían pues los conocedores e interesados particularmente en cosas jurídicas, abogados, estudiantes, qué sé yo. Pero yo creo que la titulación de la síntesis sí tiene que ser distinta, porque la síntesis son los casos, y digamos, la síntesis tiene la vocación de alimentar el banco de casos. Y esa síntesis sí tiene que hacerse tal como usted lo ha dicho, de manera mucho más coloquial. Es casi que una titulación tipo titular periodístico, ¿no? Porque es lo que la gente busca, no una cosa técnica, sino el caso del señor que le rompieron una costilla o el señor que torturaron en tal parte. Y ahí no hay, digamos, unas preguntas jurídicas, sino preguntas mucho más si se quiere, empíricas, ¿no? Sobre el acontecer, sobre el caso mismo. Entonces, podría hacer esa diferencia eventualmente. Bueno, voy a ir con las preguntas que nos vienen haciendo nuestros invitados en las redes. La primera es, ¿cómo la relatoría enfrenta el desafío de llegar a los entornos rurales? En parte creo que ya lo ha dicho en alguna fase de su narrativa de la divulgación, pero yo creo que esa pregunta envuelve sobre el tema y vale la pena seguramente precisar aún más ese punto, doctora Aida. Pero no la he visto tomarse café ni nada, está muy concentrada en las preguntas, lo que está muy bien, pero hemos dicho que todos aquí tenemos que tomar cafecito. Ah, claro que sí, es que estoy pensando, me quedé un poco pensando en lo del tesauro, porque sí es toda una conversación muy profunda que además debemos tener, magistrado, porque usted es como Así es, así es, súper así es. importante en este proceso de la relatoría y de verdad le quiero aprovechar para agradecerle enormemente por todo ese trabajo que ha hecho. Sobre el tema rural, es un desafío importante y creo que la relatoría va a estar trabajando en esa línea. Ahí tenemos como la radio, que es creo el medio que le llega a todas las personas y por eso quiero hacer esa referencia al podcast Relatos de la JEP, donde la gente en esos espacios va a poder escuchar. Nosotros desde la elaboración de las fichas, desde los documentos jurídicos, desde estos espacios también hemos generado los enfoques territoriales,
¿sí? Y creo que también el Internet, digamos, estos espacios también pueden aportar y contribuir en eso. Pero claro, nosotros queremos, dentro de los enfoques diferenciales y territoriales, poder llegar a esas zonas. Además, la JEP tiene más de 10 sedes regionales, entonces ahí también la relatoría va a poder estar generando estos espacios de divulgación, de conversación jurídica que son claves. Muy bien. La segunda pregunta que nos ha llegado es la siguiente, doctora Dilia. ¿Esta plataforma está también pensada para que las personas con discapacidad visual, auditiva, tengan acceso a ella? Claro, esa sería la versión 3.0 de Relative. Como estamos trabajando en la 2.0 en este momento, esperamos poder hacerlo pronto. Claro que sí, está previsto, está pensado y esperamos hacerlo pronto, muy rápido. Una pregunta sobre algo que usted ya había mencionado, pero seguramente esta persona no la escuchó al comienzo, es cuántas decisiones judiciales hay publicadas en relatoría, qué tipo de decisiones se publican, cómo las clasifican. Claro que sí, en este momento tenemos publicadas 11.513 documentos que tienen instrucción o orden de publicación. Tenemos 2.049 autos, 1.467 sentencias, 6.673 resoluciones, 624 aclaraciones de votos, 658 salvamentos de votos, guías y lineamientos 11, protocolos 4 y conceptos 12. Según los acuerdos del órgano de gobierno, el 09 y el 015 del 2022, entonces tenemos básicamente las providencias que asumen conocimiento y deciden de fondo, ¿sí? Entonces, aquellas relacionadas con solicitudes de sometimiento, beneficios provisionales y definitivos, solicitudes de garantía de no extradición, sustitución de sanciones, protección de decisiones de la JEP, revisión de probidad de beneficios transicionales, trámites de acción de revisión transicional, revisión de probidad de beneficios transicionales, acción de revisión transicional. También tenemos provincias que ordenan la suscripción de acta del régimen de condicionalidad, ¿sí? Así como todas aquellas que impongan obligaciones en el marco del régimen de condicionalidad. Provincias que definan el cumplimiento de las condiciones impuestas por la JEP en el marco del régimen de condicionalidad, aquellas que decidan básicamente el juicio de prevalencia de la jurisdicción, así como aquellas que tengan que hacer ajustes a las obligaciones previamente impuestas, las provincias que revoquen beneficios provisionales y definitivos, otras que están relacionadas con el marco de supervisión y revisión de beneficios, fondos, solicitudes de autorización de salidas del país. Bueno, tenemos una lista inmensa que sería muy larga explicarla, pero básicamente en este momento tenemos como en la tipología más de 30 decisiones que se remiten a publicar a la relatoría. Bueno, los autos, por supuesto, de determinación de hechos y conductas. Bueno. Hay una cosa que mencionó doctora Dilia en su exposición que me parece muy interesante, que fue la relacionada con los canales de divulgación, que está orientada eventualmente a un centro de conocimiento eh, y refiere a esta articulación con universidades. Cuéntenos un poco más de eso que se ha adelantado y, si y pregunto, ¿es un trabajo que viene ya coordinado con la Oficina de Gestión de Conocimiento de la JEP, que también tiene, como sabe, seguramente este trabajo con las universidades, convenios con universidades? ¿Cómo se articula esto que están trabajando o pensando con lo que está haciendo Gestión del Conocimiento? Claro que sí, nosotros hemos ya tenido un par de reuniones con, con Luz Amanda, la subdirectora de Fortalecimiento Institucional, y queremos como, primero, ellos tienen unos convenios maravillosos, nosotros también hemos entrado a gestionar otros convenios con otras universidades, y lo que queremos hacer es, primero, como revitalizar esos convenios y mirar cómo empezamos a unir esfuerzos para el tema del centro del conocimiento. Por otro lado, estamos empezando a armar como esa estrategia, ¿sí? Está en la fase de creación de esa estrategia donde vamos a tener diálogo con las universidades, un diálogo también con fortalecimiento institucional
y con comunicaciones. Creo que esto debe ser un esfuerzo grande de varias áreas, incluso por supuesto la magistratura, de varias áreas en las que podamos articularnos y ofrecer como esa gestión del conocimiento desde distintos sectores. Entiendo que, por ejemplo, se ha trabajado muchos temas como la Cátedra para la Paz, muchos esfuerzos desde, por ejemplo, desde la Universidad Nacional, desde otras universidades como el Rosario. Entonces, la idea es poder sentarnos a conversar y a pensar cómo podríamos articular ese centro. Unas ideas que hemos tenido ya desde la relatoría es, mire, armemos de pronto una biblioteca, ¿sí? Esto es una idea todavía muy borrador. Entonces, una biblioteca que nos permita traer no solo recursos, sino poder tener recursos del sector público en el nivel nacional y distrital, pero que también esa biblioteca no solamente sea como un centro de documentación, sino que sea un espacio de investigación, un espacio de diálogo, un espacio de creación de documentos, de artículos académicos alrededor de las decisiones de la jurisdicción, un espacio de divulgación y de creación de conocimiento. Entonces, realmente lo que hemos venido pensando es esto, es obviamente articularnos con fortalecimiento institucional, fortalecer esos convenios con la comunidad académica entre las facultades de Derecho y los semilleros de investigación que también son claves, y, y establecer cuál podría ser la mejor manera. Y sobre todo, pensar en la sostenibilidad financiera a largo plazo. A propósito de coordinaciones y trabajos que vienen haciendo en relatoría, el tema del podcast, doctora Dilia, hasta donde recuerdo también comunicaciones, la Oficina de Comunicaciones venía trabajando eso. ¿Cómo es esa llave ahí con comunicaciones para No, estos guiones y orientados a los podcasts que están pensando en relatoría, que me parece muy interesante además? no, el trabajo con comunicaciones ha sido maravilloso porque nosotros hemos empezado a establecer unos temas que nos parecen relevantes. El podcast ya tiene nombre, aquí estoy adelantándome porque ya vamos a hacer el lanzamiento y todo, pero cómo no aprovechar este espacio, el podcast Relatos de la JEP. Entonces, básicamente comunicaciones. Yo soy una convencida de que el trabajo en equipo interdisciplinario es maravilloso. Entonces, toda la rigurosidad jurídica que ya tenemos por la elaboración de las fichas, por el equipo, por el trabajo ya jurídico, también de sustanciación y esto en la experiencia judicial, pues ha hecho que hagamos una priorización de temas que comunicaciones nos ha ayudado muchísimo a entregarnos un formato de guión, ayudarnos a simplificar el lenguaje, a establecer unas líneas, porque una cosa es el lenguaje escrito y otra cosa es el lenguaje audio. Y el audio tiene que ser melódico, tiene que ser agradable, tiene que ser ameno. Entonces, en eso hemos estado como trabajando, hacer como en esa transición de poder no solamente poner ese lenguaje riguroso jurídico, sino también hacerlo ameno, melódico, con los efectos, con las ayudas auditivas, con las cortinillas, ¿no? Estamos en toda esa etapa de producción y esperamos muy pronto ya poder tener por lo menos los 2 primeros episodios, para que también nos cuenten qué les parece. Cuéntenos aquí para chiviar el lanzamiento. ¿Va primero justicia restaurativa, sanciones o régimen de condicionalidad? ¿Que va primero? Va primero justicia restaurativa. Los primeros son como esos 3 podcasts como marcos, digamos, yo los he llamado doctrinarios, gruesos de la paz, ¿no? Entonces, como la justicia restaurativa, esa participación de las víctimas, esa construcción dialógica de la verdad, luego las sanciones y los TOAR, que son como claves, y luego ya entramos con unos temas más jurídicos, ¿no? No quiere decir que los anteriores no sean, de hecho son muy jurídicos, pero también son político-jurídicos y también son sociales. Eh, ya tienen que ver con los requisitos de competencia, esa competencia temporal y personal, esa competencia material y el régimen de condicionalidad. Lo que hemos tenido hasta ahora, porque la idea es poder tener una secuencia y van a salir muchos temas, y la idea es que todos los magistrados nos acompañen, nos apoyen, acompañen uno del podcast. Bueno, y además también somos muy dúctiles en el formato, que eso también nos ha acompañado muchísimo comunicaciones en crear esos formatos y como dar ponerle una creatividad distinta
a estos temas. Entonces es un reto muy importante. Muy interesante. Y el libro de los 5 años le entendí 2 tomos, uno como sobre ensayos sobre los temas y otros de casos relevantes, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo es? Serían casos relevantes. Nosotros ya tenemos como unos casos que podrían ser importantes, por ejemplo, el Gran Territorio Aguá, que de hecho hubo una sentencia en la Corte Constitucional clave sobre este tema, pero sé que el auto 079 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad también se pronuncia allí. Entonces creo que ahí hay unos diálogos muy interesantes que podríamos tener. Igual estamos como revisando, armando la lista de temas que puedan ser como claves que podamos publicar en el libro. ¿Ya se han traducido algunas jurisprudencias? Todavía no, todavía no. Ok. ¿Y se tiene previsto, Sí, digamos, esperamos ya. inicialmente en inglés o en lenguas aborígenes? Sí, señor. Inglés, francés El, y el, los boletines, finalmente, el boletín está incorporando lo más relevante de en qué periodo, doctora Dilia. bueno, muy bien, gracias por la pregunta porque los boletines están casi estructurados. Nosotros empezamos a trabajar, hay unos boletines hechos desde el 2019, 19, 20 y 21. Los del 22 también ya están. Pero ¿qué estamos haciendo en este momento? Hubo unas decisiones del 2019 que ya fueron revocadas por la sección de apelación. Entonces, no, digamos que en este momento no tendría mucho sentido publicarlo. Entonces, estamos como haciendo ese barrido, también revisando los salvamentos y aclaraciones de votos para que correspondan a cada una de las decisiones. Estamos trazando pues la línea editorial, la idea es que cada boletín tenga esa línea editorial, como que cuente qué se dijo ese mes, qué fue lo relevante, en el que se incluya pues todas y cada una de las decisiones de las salas y secciones. Bueno, doctora Dilia, he guardado las 2 últimas preguntas que creo que pueden servir muy bien para el cierre, que son las siguientes. ¿Cómo contribuye la Relatoría de la JEP a la memoria histórica del país? Y la segunda está un poco en la misma línea. ¿Es posible pensar en el trabajo de relatoría como un ejercicio de memoria de trabajo de la jurisdicción? Si es así, ¿qué tipo de memoria sería? Esas dos preguntas son muy profundas porque comparto totalmente la visión de que la relatoría debe ser la memoria institucional. Es ese espacio no solamente, bueno, articulado con estos escenarios, con el gran trabajo que ha hecho la Subdirección de Fortalecimiento Institucional de toda gestión del conocimiento, pero creo que la relatoría es ese espacio donde se cuenta también cómo se hicieron las cosas, cómo es la metodología, ¿sí? Cómo se llegó a este consenso para tomar esta decisión y cómo también el derecho, este derecho transicional que para mí ha sido como, y personalmente para mí ha sido, es encontrar como ese derecho constructivo, ¿no? Es absolutamente emocionante para mí, es para mí un honor estar acá. Pero es ese derecho que va a preservar la paz, que va a respetar los derechos fundamentales y que va a resarcir a las víctimas. Y esa es la labor nuestra como relatoría, de poder contarle a las próximas generaciones y a aquellas generaciones que no han nacido cómo se construyó la paz en este país y cómo no queremos que vuelva a haber guerra. Muy bien, doctora Dilia, pues muchas gracias por su tiempo, por sus aportes, sus luces sobre este tema de la relatoría de la JEP, de lo que se está haciendo al interior de nuestra corporación en esta importante oficina de concentración de la memoria, efectivamente, de la memoria institucional, de lo que se está haciendo, especialmente a nivel judicial, pero no exclusivamente, porque pues como ya se ha dicho y se sabe, son mucho más que producido exclusivamente jurisprudencial lo que viene haciendo la JEP. Nuestra invitación entonces para el siguiente evento, recuerden que este café lo estamos realizando el segundo viernes de cada mes, pues,
siempre que sea posible, por razones de puentes o alguna festivo. El próximo 12 de agosto nuevamente estaremos tomándonos con ustedes y con un nuevo invitado o invitada un café. Muchísimas gracias, doctora Edelia, y a todos los que nos han acompañado, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, doctor Danilo.